Hoy, en Vuelta a la Calma, tenemos el agrado de tener junto a nosotros a Leonardo Tano Isola, corredor de ultradistancia y también de alta montaña. Agradecemos a Reebok que nos acompaña como main sponsor con las nuevas Flowsuit One. Hoy te queremos conocer un poco más, así que empezamos primero preguntándote quién es el Tano Isola. Bueno, soy un papá, corredor, montañista. Puse primero papá antes que nada porque es mi mejor título. Tengo tres hijos y básicamente soy una persona que ha logrado con el correr de los años vincular todo lo que hace con la montaña o con el ámbito agreste. Todo lo que desarrollo en mi vida, incluido lo laboral, está vinculado a la montaña. Siempre tuve una vinculación con la montaña. Mientras viví en Salta, tuve algunos años viviendo ahí en Buenos Aires mientras estudiaba y un tiempito más. Pero siempre estuve muy cerca de la montaña, del cerro, y hoy puedo decir que todo lo que hago tiene vinculación con eso. Así que básicamente soy eso. ¿A qué te dedicas, Tano? ¿Qué vinculación? Soy entrenador de trail running, así que tengo mi grupo de corredores acá en Salta y tengo distintos corredores en lugares del país, en distintos lugares del país, que los entreno a distancia. Además de eso, estoy en un proyecto de turismo que tiene que ver también con montaña, organizando distintas cuestiones, algunas deportivas, algunas más recreativas y algunas más introspectivas, pero todas en montaña. Eh, Tengo una palestra de escalada también, que en un gimnasio, acá en San Lorenzo, que es una localidad acá muy cerquita de Salta. Formo parte de un grupo de búsqueda y rescate de montaña. Eso no es laboral, sino que es un voluntariado. Pero bueno, todas esas cosas me llevan al mismo La lugar. montaña. Así ¿La es. pasión esta tuya por la montaña arranca desde chiquitito, más en la adolescencia o cómo surgió? Sí, sí, sí. En Salta, bueno, vivimos rodeado de cerros y de montañas. La propia ciudad, de hecho, está en un valle rodeado de cerros, así que eh, creo que es algo que no ha cambiado demasiado, por suerte. Para un chico en Salta es muy natural estar en contacto con, no te voy a decir con la montaña, pero sí con el cerro, con el campo, con el monte. Es muy común que alguien en la familia o tenga un lugarcito o algún amigo o algo, entonces es muy raro que un chico en Salta no conozca algo de caballos, algo de vacas, algo de corderos. Siempre estamos vinculados de una u otra manera al campo. En las propias escuelas se organiza siempre salidas a dar alguna vueltita al cerro, lo que sea. Entonces, es muy natural. Y calculo que cuando yo era chico, quizás hasta más que ahora, que no había tanta invasión tecnológica como hay ahora, así que era muy natural que estemos metidos en el cerro. Tonteando con caballos o caminando o lo que sea. Así que por ese lado, natural. Y por el otro, sí, una pasión personal, algo que me atrajo a mí desde el primer día y que siempre me divirtió y me llamó la atención. Era muy chico, iba a librerías de acá de Salta, siempre buscando libros de supervivencia y del monte y del campo y de cosas por el estilo. Libros que hasta el día de hoy tengo y que por ahí me traen lindos recuerdos de esa investigación que hacía y volaba, ¿no? Me imaginaba cuando era chico subiendo montañas y cosas por el estilo y me compraba algo de equipo, viste, todo muy moderado, pero ya despertaba en mí esa pasión que hoy tengo, así que siempre me fue muy natural. Tano, ¿y cuándo fue que empezaste a correr y a competir y pasar también a lo que es la ultradistancia? Bueno, estuve, como te dije, unos años, cuando terminé el secundario, estuve unos años en Buenos Aires. Eh, Siempre hice deporte, toda mi vida hice deporte. Mientras estuve en Buenos Aires,
jugué al rugby todos esos años. Y cuando volví a Salta, fue un reencontrarme con ese entorno que tanto me gustaba y por un tío que tengo que es corredor de toda la vida, yo un poco queriendo imitarlo por la admiración que tengo por él, me puse a correr. Eh, Tenía como una especie de vacío por haberme venido de Buenos Aires y haber dejado el rugby, que era lo que no solo me apasionaba en cuanto a lo deportivo, sino en cuanto a lo social también. Todo mi grupo de amigos formaban parte del club y hasta el día de hoy, ¿no? Son mis amigos. Entonces me sentí muy vacío cuando dejé todo eso. Fue lo que más me afectó en cuanto a mudanza, porque después estaba muy contento de volver a mi tierra, a mi lugar, pero eso sí me afectó. Entonces, en una búsqueda de tratar de, no de reemplazar, pero de encontrar algo que me apasionara como me apasionaba el rugby en Buenos Aires, bueno, descubrí esto de correr, sin darme cuenta en ese momento que me iba a terminar trasladando a la montaña, pues yo me imaginaba corriendo en la calle, En como Salta, podría ¿no? haber hecho una cosa increíble, porque rodeado de cerros yo me imaginaba corriendo en la calle. Estaba Este, seteado de la ciudad. pero, Claro. claro, pero también era un momento en el que el trail running ni por asomo es lo que Lo que era es lo que ahora. es ahora. En ese momento Ah, nadie en la corría calle, en en esa casa, las en ese momento en la montañas, calle. sí, y acá en Salta mismo, que está, como te digo, está el cerro acá y la gente corría en la calle, no existía correr en el cerro. Entonces, también eso me entusiasmó porque cuando empecé a mirar un poco hacia afuera me di cuenta que ya en la Patagonia esto estaba sucediendo, estaba explotando y un poco me transformé en un pionero acá en la zona porque empecé a imitar eso que veía en otros lugares, lo empecé a imitar acá, que éramos apenas un grupito que hacíamos lo mismo y bueno, hoy obviamente parece tan natural, pero en realidad en ese momento no era. Así que primero fue correr y después fue correr en la montaña, que ahí se unieron las dos cosas. Y, y después lo de ultradistancia por propias características mías de siempre querer buscar cuestiones más complicadas, más desafiantes. Y Este, superarte. claro, sí, sí, eso por superación personal nada más, que, bueno, me llevó a ese tipo de competencias. Tano, y si nosotros hablamos en relación a lo que es el entrenamiento para ultradistancias y lo que es montañismo, digamos, ultras en montaña y montañismo. ¿Cuál es la diferencia que hay en el entrenamiento en ambas o es lo mismo? ¿Cómo te entrenás vos para cada una de las disciplinas, digamos? Mirá, si hablamos de entrenamiento estrictamente físico y hasta mental, te diría, es muy similar, por no decir lo mismo. O sea, la base aeróbica y toda la mejora y toda la tolerancia y la adaptabilidad que uno va logrando, sirve para una u otra actividad. De hecho, tengo chicos en el grupo que están más volcados al montañismo que al trail running. Entonces, como base de entrenamiento, física y mental, te diría que es la misma. Lo que sí cambia mucho es la cuestión técnica. Por supuesto que también va a depender de qué nivel de montañismo uno quiera hacer, pero la variación principal tiene que ver con eso, entonces, con la cuestión técnica. Entonces, como entrenamiento físico, para mí es lo mismo, o sea, yo entreno y después en el calendario voy calzando algunas cuestiones que tienen que ver con el trail running, que pueden ser carreras o no, por ahí son desafíos personales de hacer algún recorrido en particular o lo que sea, y al mismo tiempo voy calzando algunos desafíos de montañismo también, que no me modifican en nada el entrenamiento. O sea, todo lo Claro, que hago es para las dos cosas. cuando hablas de montanismo, para los que escuchan, ¿no? Hablas de preparar, por ejemplo, gente para ascensos, ascenso a la Lina, ascenso a la Concagua. Contanos un poco más profundo así la gente entiende. Sí, exactamente. Ojalá. Si hablo personalmente, así como dentro del trail running me gusta el ultra trail running, en el mundo de la montaña me gusta mucho, me atrae mucho la alta montaña, ¿no? Generalmente busco desafíos que superan los 5.000 metros de altura. Eh, pero en cuanto a entrenador, sí, tengo chicos
de todos los niveles, tanto de trail running como de montañismo, y podrían ser montañas en cuanto a altura un poco más bajas, como mencionaste recién el volcán Lanín, lo cual no implica que tenga menor dificultad, ¿no? Esto también hay que entenderlo, o sea, la altura es un factor que puede tener una montaña, después hay que analizar desnivel, hay que analizar climatología y un montón de cuestiones que hacen que unas sean más complejas que otras. Pero te repito, en cuanto a entrenamiento físico y la necesidad que uno tiene a la hora de encarar un desafío de esas características, es básicamente la misma. Después irán cambiando, sí, muchos factores que tienen más que ver con algún componente mental y algunos factores que tienen que ver con componentes técnicos. Entonces, bueno, ahí sí ya entramos en más especificidad, si se quiere. Tano, yo te quiero preguntar dos cosas con respecto a esto que venimos hablando. Uno es, en cuanto a ultras, ¿cuál fue la distancia que has corrido, bueno, más grande, ¿no? Más larga? Y en cuanto a montaña, ¿cuál fue la montaña más alta? El ascenso más alto. En ultra, 100 millas, que son 160 kilómetros. Patagonia, RAN. Eso es como en lo que más estoy juntando experiencia. Llevo varias ya, algunas de ellas sin haber podido terminar, pero han sido encaradas. Eh, Hasta ahora es lo que más he corrido. Sí tengo planes de, en un futuro no muy lejano, aumentar esa distancia, que supongo yo que probablemente arranque el año que viene, 2026. En cuanto a montaña, con cumbre incluida, estuve pisando 6.000 metros, con cumbre incluida, porque también estuve en Aconcagua, que llegué más alto todavía, 6.600 metros, pero no logré la cumbre. Eso fue un desafío que hice este verano, justamente en febrero, donde la idea era encarar la cumbre desde Plaza de Mulas. Esto, por ahí para entenderlo rápido, hay varios campamentos de aproximación hasta lograr la cumbre. Plaza de Mulas es el campamento base, si se quiere, y después hay, dependiendo de qué se use, 3, 4 o 5 campamentos de altura. El desafío que me propuse fue atacar la cumbre desde Plaza de Mulas, desde el campamento base, sin utilizar campamentos de altura. Obviamente esto tenía un riesgo, no estoy hablando de un riesgo físico, sino más allá de que pueda haberlo, un riesgo de que no salga, justamente, y no salió por un error logístico que cometí. Básicamente me faltó tiempo, me quedé corto de tiempo, pero bueno, fue un lindo desafío. Así que en altura eso es lo máximo que alcancé hasta ahora, 6.600 metros. Tano, cuando haces montañismo, ¿no es lo mismo que las ultras, que la mayoría, o no sé si todas las que ha hecho son non-stop? ¿Montañismo tiene parte de descanso o también lo que has hecho ha sido non-stop? Y los campamentos. Sí, depende mucho de cada montaña. Pero sí, la realidad es que me gusta desafiarme y me gusta saltearme algunos pasos para que me implique algo más duro, porque me gusta esa búsqueda, ¿no? Y a la vez me motiva a prepararme de otra manera, me mantiene bien enfocado y súper motivado en lo que hago, así que me entretiene mucho. Dependiendo de montañas, pero hace poco también, hace nada, un mes atrás, encaré el volcán Tuzle, que es una montaña de acá de Salta que tiene 5.500 metros, en una expedición non-stop, inclusive sin dormir en la base. O sea, dormí en San Antonio de los Cobres, estaba con Gediminas Grinius, que es un corredor lituano que estuvo acá en Argentina y que estaba buscando algún desafío así que me llamó, vino a Salta y encaramos ese proyecto que estuvo muy lindo. Aclimatamos en San Antonio de los Cobres y de ahí nos levantamos muy, muy tempranito, que hay más o menos una hora de viaje hasta la base del volcán. Eh, Nos fuimos los dos ahí con la camioneta, llegamos, nos preparamos, nos fuimos para arriba. O sea,
no acampamentamos ahí ni nada. Y no, fuimos de una sola vez hasta la cumbre y lo bajamos y esto en un modo que suele llamarse dentro del mundo del montañismo como speed climbing, ¿no? Son ascensos rápidos y non-stop, sin hacer campamento. Y ahí, Tano, cuando hacen ascensos rápidos, hablábamos en el podcast anterior con Doc Parada, que él también hace rescate de montaña, que cuando tienen que hacer ascensos tan rápidos, toman una medicación. ¿Qué tipo de recaudos Sí, tenemos en speed climbing? bueno, en esto al ser deportivo no se toma nada, nosotros al menos yo no tomo nada porque justamente parte del desafío es empujar al cuerpo a que se adapte lo más rápido posible, ¿no? Eso, a ver, con esto quiero ser muy cauto, no es algo ni recomendable ni probablemente sano. Es una elección, como puede ser una elección correr 100 millas. Si uno se pone a analizarlo fríamente y desde puntos de vista médicos, biológicos, mecánicos y demás cuestiones, no es sano para nada, no es sano para nada. O sea, yo soy muy consciente de eso y hay que ser conscientes de eso, ¿no? El deporte, el entrenamiento es súper sano siempre y cuando no Vaya al se extremo. corran determinados límites y yo sé que los estoy corriendo, o sea, pero bueno, es parte de lo que asumo y parte de lo que me gusta y lo que me motiva. Eh, Esa medicación tal cual, que suele llamarse así como popularmente como Diabo, esa acetazolamida es una medicación que tal cual busca acelerar el proceso de aclimatación, que sí la he tomado en casos, como dijo bien el doctor Parada, de rescate, en donde no hay tiempo de aclimatar, porque obviamente hay que resolver una situación para la que uno no estaba preparándose. ¿Sí? A mí me pueden llamar ahora y decirme, che, hay un tipo a 6.000 metros que hay que bajar, o pasó algo, o lo que sea, y bueno, hay que salir ya. Entonces, lógicamente no podemos llegar y esperar ahí un par de días y aclimatar, hay que subir. Entonces, en ese caso sí se recurre a esa medicación que ayuda mucho para aclimatar más rápido. Y cuando hablas de aclimatar, que lo habías hecho con este chico, ¿cuánto tiempo antes se tomaron ese tiempo de aclimatación, digamos? ¿Qué márgenes Fuimos, manejan? sí, fuimos 2 días, estuvimos 2 días en San Antonio de los Cobres, que bueno, es un pueblo de acá de la provincia de Salta, que está en La Puna, es un pueblo referente de La Puna, que está muy alto, está casi pisando los 4.000 metros. Entonces, ya estar en ese lugar es complejo, ¿sí? Es un lugar que, por supuesto, dependiendo de cada organismo, porque esto también hay que saberlo, no todos aclimatamos de la misma manera y esto no tiene que ver con el entrenamiento. Conozco gente que entrena tanto o más que yo y sin embargo biológicamente no tienen una buena aclimatación. Les cuesta mucho y la pasan realmente mal. Así como puede haber gente con muy poco entrenamiento físico que su cuerpo se adapta bien, rápido. Es muy biológico eso, es muy genético. Así que fuimos los dos. Yo sé que adapto bien y bastante rápido, no suelo tener problemas, pero bueno, no sabía cómo iba a funcionar él en esa altura. Fuimos y la verdad que estuvo bien. Ya desde el primer día que llegamos salimos a correr y estuvimos bien. Al otro día volvimos a correr y nos dimos cuenta que estábamos bien. Por eso al tercer día decidimos realizar el intento porque nos sentíamos bien. Y la verdad que no tuvimos mayor problema, salvo él una pequeña molestia en la cabeza llegando a la cumbre, un pequeño dolor de cabeza. Pero la verdad que, bueno, yo venía con una seguidilla de cosas, incluido con Concagua, todo, así que no sentí nada, la verdad que me sentí muy bien. Tano, a nivel tiempos y comidas o suplementación montañismo, ultras. Ultras quizás estamos un poco más empapadas, no tanto en montañismo, pero ¿hay algo que vos consumas? Ok, medicación no, pero suplementación o comida para el ascenso, o cómo te preparás a nivel alimentación, previa y durante. Sí, no tengo.
grandes cuestiones realmente con eso. Sí recurro a, por supuesto, a comida y también a suplementación. Tengo suplementación también dentro de mi agenda nutricional, pero nada fuera de lo común y fuera de lo que se usa habitualmente, digamos. Y de hecho, me gustaría ser más prolijo. Soy bastante ordenado con la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con mi actividad, pero uno de los puntos flacos que tengo es la suplementación. Y no por no tenerla, al contrario, de hecho la tengo a disposición. Este, pero no soy ordenado yo. Me gustaría ser más ordenado, eh, porque en muchos casos, te diría hasta fundamental y más con el castigo físico este del cual estamos hablando. Pero, como te digo, no me salgo mucho más allá de lo que podría ser una alimentación y una suplementación natural, de cualquier otro deportista. No tengo nada raro. Lo único que sí hago, y esto como modo de vida, es darle tiempo a mi cuerpo, respetar su proceso catabólico, digamos, de limpieza, y tengo por costumbre dividir el día en dos periodos de 12 horas, en los cuales en 12 horas como y en otras 12 no como nada, solamente tomo infusiones sin azúcar, y nada más que eso. Eso lo hago desde hace muchos años y me resulta muy bien, me energiza, siento que lo que como lo aprovecho mejor, y que mi cuerpo se desintoxica mejor también. Así que eso sí es lo único que hago casi religiosamente, A respetar esos diario, tiempos. digamos, ¿no? Como que haces 12 por Todos los 4. días, sí, todos los días. Por darte un ejemplo, si anoche cené a las 8, 8:30 y terminé a las 9, mi desayuno al otro día es a partir de esa hora, digamos. Es lo que... En el único caso que no lo hago es si tengo un entrenamiento muy largo, que generalmente es un fin de semana, o una actividad como esta de montaña, que arranco muy temprano. Bueno, ahí sí como algo antes de encararlo, salvo que sea, ponerle, si es una corrida corta, corta estamos hablando, no es corto, pero 10 kilómetros, ponerle que tenga una corrida de 10 kilómetros, en llano, donde sé que no voy a tener grandes exigencias musculares. Ahí sí, por ahí salgo a correr en ayunas, ¿viste? No es algo habitual que haga, pero puede suceder. Pero es en el único caso que rompo esas 12 horas. Tano, ¿y tomás, por ejemplo, en carrera cafeína, tomás pastillas de sal? Eh, Sí, sí, hago un mix de todo. Debo decirte que, les debo decir que entrené muchísimo el estómago, muchísimo. En todos estos años he probado de todo, de todo, de todo. Me he comido tremendos asados, esperar una hora y de ahí salir a correr, cosas por el estilo. Pero eso sabés que se usa Este, mucho para entrenar el estómago, literal. Ir con comer y salir a correr. En Sí, entrenamiento. sí, yo lo hago intuitivamente hace muchos años porque es la lógica. O sea, el corredor de ultradistancia, cuando para en un puesto de asistencia, tiene que comer todo lo que pueda, o todo lo que necesite, dependiendo del caso, y seguir corriendo. Y eso es parte de lo que hay que entrenar. El estómago tiene que estar preparado para eso. Si no, es un limitante. Si uno no tiene el estómago a ese nivel, es un limitante correr ultradistancia. Entonces, lo hice durante muchísimos años, lo sigo haciendo, y probando distintas cosas. Y los fines de semana que por ahí me voy a fondear largo al cerro y que sé que voy a estar 4 o 5 horas, más allá de geles y de estas cuestiones de suplementos que hablábamos hace un rato, abro la heladera y lo que encuentre lo meto en una bolsa o lo envuelvo en un papel film y me lo llevo. Me he llevado empanadas, me he llevado tartas, me he llevado carne, me he llevado, no sé, cualquier cosa, porque todos entiendo que es parte del entrenamiento, y así me voy dando cuenta qué me sirve, qué me gusta más, qué me gusta menos. A nivel timing, suplementación, ultras versus montañismo,
¿Varía en tu caso? Porque en ultras distancias nosotros tenemos quizás el ascenso, en montaña es mucho más gradual, en montañismo vamos mucho más empinados. ¿Eso te cambia a vos para la suplementación o es indistinto en el timing? No me cambia, porque tengo muy en claro el requerimiento energético que tiene el cuerpo. Es bestial. En algún momento con una nutricionista amiga acá en Salta hacíamos un cálculo. Ahora es como más, es dato más conocido, ¿no? Te estoy hablando hace varios años atrás, donde todo era un poco novedad, ¿no? Y sigue siendo en muchos sentidos la ultradistancia como un laboratorio, ¿no? Donde uno va viendo qué va pasando y qué funciona y qué no. Pero con esta chica hacíamos un cálculo, hemos llegado a una idea de consumo de 20.000 calorías, o sea, en 160 kilómetros o en 30 horas, llamarle como quieras. Y eso es imposible de reponer, o sea, no Imposible hay de comer. manera. Imposible. No hay manera de llegar a ese número, ni sentándose con cuchillo y tenedor a comer No, tal cual. como si estuviese en casa. Entonces, ya sabiendo eso, y vuelvo por ahí un poquito a lo que decía hace un rato de que muchas veces estas cuestiones son poco saludables en ese sentido, bueno, entender eso, que hay un desbalance enorme en cuanto al requerimiento y a la real posibilidad de ingerir todos esos alimentos o todas esas calorías, por el medio que sea, o sea, porque en algún momento vas a explotar de geles, vas a explotar de lo que sea, de proteína, vas a explotar de comida, de lo que sea, ¿no? Es muy difícil. El gasto calórico está muy acentuado, ¿no? Sí, sí, sí. Y a eso después hay que meter factores climáticos y un montón de cuestiones más. En el caso del montañismo, la altura. En altura, a veces dependiendo otra vez de cuán bien aclimatado estés, es muy difícil comer. No es fácil. Entonces, uno sabe que está en un déficit enorme, pero a la vez tiene muchísima dificultad en consumir y tratar de achicar esa brecha. Y bueno, llega un momento en que es darlo todo con lo que hay, porque más no se puede hacer. Tano, ¿y te ha tocado tener que bajarte una carrera por algún problema gastrointestinal? No, no, sí me ha tocado bajarme de carreras, pero no por ese motivo. Como te digo, es algo en lo que me metí fuerte y entendí desde el primer momento que tenía que estar súper entrenado con eso. Y te digo más, al día de hoy me doy el lujo de pasar por la boca lo que sea, lo que encuentre, no tengo drama, no lo pienso demasiado. Hace rato ya que no tengo que estar preocupándome ni siquiera por cosas nuevas, o sea, ya estoy en un punto en donde si alguien me da algo que no probé nunca, sea comida o sea suplemento, en medio de la carrera no le tengo miedo y lo consumo, porque este, ¿Y la verdad que nunca tuve problema. tenés alguna estrategia de, no sé, de durante el día comer algo y a la noche algo puntual por el tema de que hay más frío, de que algunas cosas por ahí se tienden a congelar o no? ¿O manejar, quedarte No, no. En general lo que hago es tener, depende de la carrera, vuelvo a lo mismo. Hace poquito que estuvimos ahí en Patagonia Run, uno sabe que es una carrera donde hay una oferta grande de cosas en un puesto de asistencia, pero no es el caso de todas. En otras, ya sea por características de la organización o por características de la carrera, ¿no? Hay carreras que en donde uno dice, che, esto es autosuficiencia, te vamos a dar agua y nada más. Entonces uno el que tiene que preocuparse por qué es lo que va a comer, ya sea llevándolo o mandándoselo uno mismo a los puestos de asistencia. Entonces, trato de sí tener variado, porque eso sí me fui dando cuenta con el tiempo que muchas veces termino consumiendo lo que tengo ganas en el momento y a veces tengo ganas de cosas que por ahí no son habituales en mi dieta o no tengo ganas de cosas que consumo permanentemente y que en ese momento por factores que por ahí no manejo en el momento o no tengo ganas o no puedo pasarlo. Sí, eso sí me ha pasado. Recién me preguntabas por cuestiones, si tuve problemas gástricos, nunca, pero sí me pasó de cosas que por ahí digo, che, esto que me encanta, no sé por qué, pero ahora no lo puedo comer. O sea, me causa alguna cosita, así que por ahí prefiero otras. Entonces, como única estrategia es tener variado
porque voy alternando y sí mezclo todo en la licuadora, así como puedo agarrar un puñado de papa frita, también puedo estar agarrando un membrillo y meterme todo a la misma vez. Entonces, Y que eso me está bueno funciona aclarar, así. porque a veces en los puestos dicen, no, bueno, pero si vas al puesto, no va, la gente dice, no vas a mezclar salado y dulce. No, no, entra todo igual. Después, Todo, entra abastecés, todo, todo, sí. te da lo mismo. Entra todo. Vos sabés que una vez en una carrera en Estados Unidos me sorprendí con algo que por no prestar atención, porque me estaban aclarando, hablo inglés, pero la verdad que uno, viste, viene, agarré sandía porque quería algo dulce y veía que el chico me daba una indicación cuando agarré la sandía, había dos bandejas, y no le presté atención y ¿sabés qué era? Que me estaba diciendo que esa sandía estaba salada, que le agregaban sal. Y había dos bandejas, una que no estaba con agregados y la otra sí. Y claro, cuando lo probé yo esperaba el dulzor ese tan lindo, aparte estaba medio cálido el clima, y me encontré con esa sal, y fue raro, no desagradable, pero sí raro. Entonces, como te digo, hay de todo y se puede mezclar si es que lo entrenaste previamente. Esto hay que hacer. Tano, para ir cerrando quizás un poco, ¿quiénes han sido tu mayor apoyo como corredor? Oh, mucha gente. El otro día estaba ayudando a una corredora, con datos, con información, bueno, con propios intereses que esta corredora tiene. Entonces yo, viste, acercándole todo lo que tengo a mano. Y ella en el agradecimiento, viste, que gracias. Bueno, y yo le decía, la verdad que a mí me ayudó tanta gente a estar donde estoy hoy, que lo que menos puedo hacer es compartir, lo que yo tengo como experiencia o como información con los demás. Hoy es más fácil, hoy el acceso a la información y a los estudios, si nos ponemos un poquito más nerds en esto, están. Cuando por ahí yo empecé en esto, que te estoy hablando hace, ya van a ser 20 años, no había información, era todo medio prueba-error. Entonces los poquitos que había, he recurrido a ellos y me han ayudado. Si los tuviese que nombrar, estoy seguro que me olvidaría de alguno, pero Gustavo Reyes, el Picante Ortega, más cerca Seba Colque, que es un corredor, cordobés de muy bajo perfil, pero con una experiencia gigantesca, que anduvo por todo el mundo. Me ha dado muchísima información. Jason Costa, que es un corredor brasilero que vive en Santiago de Chile, también me han dado información valiosísima para esos años donde, como te digo, no abundaba la info. Interesante, la verdad. Y si tuvieras que contar algún desacierto en este mundo, Por ahí excesos físicos que debería controlarlos más. De hecho, bueno, ahora que nos encontramos volviendo a las 100 millas de Patagonia Run, kilómetro 90, mi cuerpo dijo basta y tuve que salirme. Pero algo que yo sabía que estaba dentro de las posibilidades. Asumí ese riesgo después de venir haciendo esto que te contaba de Aconcagua, esto que te contaba del volcán Tuzle, todo. Lo del Tuzle fue una semana antes de ir a correr 100 millas en Patagonia Run. Yo sé que no es acertado, pero por otro lado son cuestiones que se me presentan, oportunidades, y es muy difícil para mí por lo menos decirle que no a eso. Entonces, si tengo que hablar de desaciertos, te diría que son esos, que son desaciertos, conscientes, ¿no? Sé en el elegidos, momento que estoy elegidos. tomando la decisión que no es la adecuada, que no es la correcta, que no es la recomendable, pero bueno, asumo las consecuencias, digamos, sin renegar. Tano, ¿algún consejo que puedas dar a aquellas personas que quieren empezar a correr ultras o empezar con montañismo? Bueno, el ultra tiene una particularidad. Es una cuestión que la asocio al trail running en general, pero con el ultra se nota mucho más. Siempre veo, y esto me pasa con alumnos, que están muy pendientes y preocupados de distancias y de desnivel, y hay un factor que para mí es el fundamental, sobre todo en la ultradistancia, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo
estoy preparado física y mentalmente, sobre todo, más allá del físico, a estar expuesto a los elementos que me impone la montaña, el desierto, la selva, el ámbito en el que sea que esté corriendo. Una cosa es decir, bueno, yo corro 10 kilómetros y con tanto desnivel, listo, capaz que en una hora, hora y media lo liquidaste y está bien. Y puede haber otra carrera con la misma distancia y con el mismo desnivel, pero con condiciones climáticas totalmente distintas o geográficas totalmente distintas, que transformen esa hora y media o esas 2 horas en 4 horas. Y eso es lo que por ahí el corredor, sobre todo el corredor novato, no está prestando atención. Es un problema de tiempo. ¿Cuánto tiempo estás preparado para estar expuesto a frío, a calor, a humedad, a incomodidad en general? Entonces, por ahí como consejo daría eso, que le prestemos más atención al tiempo, a cuánto voy a estar expuesto al ámbito agreste en el que estoy desarrollando mi deporte. Bueno, Tano, gracias por tu tiempo. La verdad Un que placer. muy contentas de compartir con vos. No queremos dejar tampoco de agradecer a Reebok que nos acompaña como sponsor, que te pudimos hacer llegar la Millón de tapa. gracias por las zapatillas que me Vamos hicieron a San llegar. Martín, estuvieron por allá la Float Chic. Se fueron de paseo, están Millón de listas. gracias. Están espectaculares. Ya me las han alabado, gente que las vio. Así que millón de gracias por eso y millón de gracias a Reebok, por supuesto, para seguir corriendo. Bueno, Gracias a Tano, ustedes. un placer. Te mandamos un beso grande. Ya Dale. nos veremos en próximas semanas acá en Buenos Aires, en la charla que vas a dar ahí en NAC. Así es, así es. Espero que sea entretenido y enriquecedor. Dale, Tano, nos vemos. Gracias. Chau, chau. Gracias. Adiós. No te pierdas el próximo episodio donde un periodista deportivo nos va a estar contando sobre las fiestas mayas. Si te gustó el episodio, acordate de darle like y suscribirte a nuestro canal.